cuando pensamos en el Señor Jesucristo y todo lo que sucedió antes de su muerte, recordamos o hemos escuchado de algunos personajes crueles, infames, despiadados, que tuvieron parte en las últimas horas del Señor Jesucristo. Pónganse a pensar en Judas Iscariote. Nadie tuviera un hijo que le ponga por nombre Judas. Ni al perro, ¿no? Anás, Caifás, despiadados. Todos los miembros del Sanedrín, la Corte Suprema Judía. Cuando pensamos en Pilato, en Herodes, etc. Todos personajes crueles que tenían algo en común. Todos querían ver a Jesús muerto. Todos. Y cuando pensamos en lo que le pasó al Señor Jesucristo, podemos decir que todos ellos tuvieron parte en su ejecución y que ellos lo mataron. Desde el punto de vista humano así fue. Pero cuando miramos la eternidad, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta de que el autor de la muerte del Señor Jesucristo fue el mismo Dios. Dios el Padre en la eternidad pasada decidió que al Señor Jesucristo lo tenían que ejecutar en la cruz y que esa iba a ser la manera en que nosotros podíamos ser salvos. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 que el Señor Jesucristo fue crucificado antes de la creación del mundo. Noten ustedes, el Señor fue crucificado antes de la creación del mundo, dice Apocalipsis 13, 8, y eso nos da a entender que en el plan de la Trinidad, en la eternidad pasada, así se decidió que Jesucristo tenía que ir a la cruz a morir por nosotros. Por lo tanto, el verdadero ejecutor, originador, promotor de su muerte fue el mismo Dios. Ahora, cuando notamos lo que hizo Judas en vender a Jesús, las palabras de Pilato que juzgan a Jesús, de Anás, de Caifás, de todos ellos, nos damos cuenta que cada uno de ellos, en lo que hacía y decía, se estaban condenando a sí mismos. Como le sucede a toda persona que no tiene a Cristo en el corazón. La Biblia lo dice, que sus obras y sus palabras lo condenan. Por eso el título de este sermón es un poquito extraño. Jesús juzgó a Pilato. Porque cuando pensamos en los juicios y en la muerte de Cristo, llega a nuestra mente la idea de que todos juzgaron a Jesús y que Jesús fue una víctima. Y no fue así. Todos fueron juzgados por Jesús, porque cada uno de los que actuaron allí con sus palabras y sus hechos se condenaron a sí mismo, igual que toda persona que no acepta a Cristo hoy en día. Cuando vamos al relato del Evangelio de Juan, que estamos estudiando este Evangelio, y si Dios permite, en diciembre culminamos el estudio de este Evangelio, aquí encontramos que Juan le dedica mucho espacio en su contenido a lo que pasó entre Pilato y Jesús. Brevemente queremos ver lo que pasó en esos juicios, muy brevemente lo vamos a ver, y para entenderlo un poco mejor, vamos a verlo de acuerdo a lo que hicieron cada uno de los que actuaron en esos juicios. Herodes, Pilato, etc. Y queremos leer el final del capítulo 18 del Evangelio de Juan y analizar unas cosas allí, pero antes de eso, solo quiero ubicarlos un poquito en lo que pasó en esa noche. Cuando Jesús es arrestado en el Getsemaní, luego lo llevan ante Anás. En el último estudio que vimos, analizamos lo que sucedió allí. ¿Recuerdan? Hace un par de domingos. Vimos lo que pasó con Anás, que no era el sumo sacerdote, pero era el poder detrás de bambalinas allí en Jerusalén. Como Anás no pudo hacer nada, en esa noche del jueves lo envió a Caifás, quien era el sumo sacerdote, suegro de Anás. De noche fueron esos juicios, y eso era ilegal. Y para darle legalidad al juicio, esperan hasta el amanecer y ante el primer rayo de luz lo llevan ante la corte judía llamada Sanedrín, compuesta por líderes religiosos, sacerdotes, maestros de la ley del Antiguo Testamento, etc. Esa era la corte suprema judía.
Así que el Señor Jesucristo primero pasó por 3 juicios en manos de los judíos, ante Anás, Caifás y el Sanedrín. Lo repetimos y nos va a quedar. Anás, Caifás y el Sanedrín, el grupo de personas. Y todos ellos tenían algo en común. Querían ver a Jesús muerto. Así que, ¿qué esperanza tenía Jesús de tener un juicio justo? En ninguna. Pero había un problema. Los judíos no podían ejecutar a nadie, porque Roma controlaba Palestina y los judíos no tenían la potestad para ejecutar. Ellos tenían que llevar todo caso a Roma o al gobierno de Roma. Entonces lo que hace el Sanedrín en el amanecer del día viernes, llevan a Jesús a Pilato. Y Pilato, como gobernador en Judea, romano, en Judea, con capital en Jerusalén, va a tener a Jesús de frente. Como él no encuentra nada malo, lo manda a Herodes. Como Herodes no sabe qué hacer, lo regresa a Pilato. Y luego ejecutan a Jesús. Así que noten qué interesante, hubieron 3 juicios judíos, ante Anás, ante Caifás y ante el Sanedrín, y 3 juicios ante los romanos, ante Pilato, ante Herodes y de regreso a Pilato. 6 juicios, ¿sí? Ahora quiero leerles lo que pasó, lo que Juan nos dice allí ante Pilato, en Juan capítulo 18, versículos 29 en adelante. Y luego vamos a ver los personajes que participaron y qué aprendemos de ellos para nosotros hoy en día. Juan 18, 28. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano, Pilato. Como ya amanecía, miren qué pulcros que eran los judíos. Los judíos no entraron en el palacio, pues al hacerlo se contaminaban ritualmente, porque era un palacio de paganos según los judíos. Y si ellos hacían eso, no podían comer la Pascua. Qué religiosos, ¿no? Versículo 29. Así que Pilato salió a interrogar a Jesús y a ellos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Verso 32 de Juan 18. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? No le preguntó para saber, le preguntó en tono de burla, de sarcasmo, porque Jesús no tenía pinta de un rey. Él estaba demacrado, golpeado, con saliva, sangre, en ayunas, sucio. Era una lástima ante Pilato. Y Pilato en tono de burla le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús dice, ¿eso lo dices tú o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregan a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey, y para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Recuerdan que Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad no es una ley, no es un decreto. La verdad es una persona, Jesús. ¿Alguien quiere conocer la verdad? Hay que conocer a Jesús. ¿Y qué es la verdad? En tono así cínico, burlesco, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un bandido o un asesino, porque los demás evangelios dicen que él había cometido asesinato. Eso es lo que nos cuenta aquí Juan, y en el capítulo 19 tenemos la última parte, cuando ya azotan a Jesús, Pilato lo muestra a la gente, pero la gente grita más fuerte que lo crucifiquen y lo llevan a crucificar. Noten los personajes que aquí participan. Primero en el versículo 28 de lo que yo les leí,
dice que los judíos llevaron a Jesús a Pilato. Los judíos. Juan habla aquí del pueblo. Los judíos. Y qué interesante, porque ellos también querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque odiaban a Jesús. Pero noten la característica de esta gente, que no entraron en el palacio para no contaminarse. Era la ley judía, decía que si ellos iban a entrar a un palacio romano, de un no judío, se iban a contaminar. Y ellos no hicieron eso para poder comer la Pascua. Entonces noten, Jesús comió la Pascua el jueves de noche, la cena del Señor. Y noten qué interesante, porque esta gente no comió la Pascua, porque estaban haciendo negocios con Judas y cómo arrestar a Jesús. Y se esperaron en comer el Cordero Pascual, primero asegurándose que iban a matar a Jesús. ¡Qué hipócritas! Pulcros por fuera, no contaminarse con los gentiles, pero por dentro ardían de envidia y de odio contra Jesús. Así podemos ser nosotros. Podemos incluso ir a una iglesia y vestirnos pulcramente ante la gente y aparentar que somos tan religiosos, y por dentro olvidamos el espíritu del amor, de la gracia, de la compasión, de la misericordia, del perdón hacia los demás. Y hay mucha gente así hoy en las iglesias. Espero que aquí no haya ninguno o ninguna de esas personas. Que lo que está dentro siempre sea más importante que la apariencia externa de nosotros. Amén. Esos eran los judíos, hipócritas. Ahora noten a Pilato, que aquí Juan le da mucho énfasis a Pilato. De los 4 evangelios, el que más habla de la relación de Jesús con Pilato es Juan, porque los otros hablan de otras cosas también. Y Pilato agrega todo este contenido, Juan agrega todo este contenido de Pilato aquí. Ahora, ¿quién era Pilato? Pilato era un gobernador romano que gobernaba Judea. Judea es la provincia donde estaba Jerusalén, o el departamento o el estado. Roma controlaba, el imperio romano, toda aquella zona. Y este Pilato fue gobernador allí entre los años 26 y 36. Unos 10 años a 11, él gobernó allí. Lo interesante es que Pilato, si ustedes leen en la historia, lo pueden encontrar en cualquier parte en internet, él terminó suicidándose. Terminó muy mal su vida. Y es interesante cómo terminó Judas. Y si ustedes leen cómo terminaron todos los que actuaron aquí, todos terminaron mal. Porque una persona sin Cristo siempre termina mal. No estoy diciendo que todos terminan suicidándose, pero terminan con muertes horribles. Ahora, Pilato va a tratar con Jesús aparentemente para soltarlo. Y es interesante lo que Pilato habla con Jesucristo. Y quiero volver aquí a Juan, pero quiero llevarlos al evangelio que está antes de Juan, Lucas. Brevemente les quiero leer algo de Lucas, porque nos va a dar un poco el panorama de lo que sucedió entre Jesús y Pilato. Aquí en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 habla de los juicios de Jesús. Y dice Lucas 23:1 de que el Sanedrín, la asamblea, llevó a Jesús a Pilato. Ahora, el Sanedrín, hermanos, estaba compuesto por los religiosos más puros y pulcros de Jerusalén, los que tenían que ser las personas más espirituales y piadosas de la nación. Miren en qué terminaron. Llevaron a Pilato a Jesús y lo acusaron a Jesús, y dice Lucas 23:2 que hay 3 acusaciones que le hacen a Jesús. La primera, Lucas 23:2. Descubrimos que este hombre agita a nuestra nación. Eso es mentira. Segunda acusación, se opone al pago de impuestos al emperador romano. Mentira, Jesús nunca se opuso al pago de impuestos. Y tercera acusación, afirma que es un rey. Jesús nunca dijo que era un rey en este mundo. Lo quisieron hacer rey y él se escapaba, porque Jesús vino a establecer un reino eterno que no se basa en la fuerza, en las armas, sino en el amor, y a establecer un reino futuro, como cantábamos,
no es un reino ahora que gobierna en la tierra. Y esta es la acusación a la cual Pilato le presta atención. Pilato no habló de la agitación y Pilato no habla tampoco del pago de impuestos. Pero Pilato, como dice aquí Lucas 23:3, lo cual también leímos en Juan, Pilato le dice a Jesús, ¿eres tú rey? Y Jesús, como dice Juan, que leímos, Jesús le dice, mi reino no es de acá. Si mi reino fuera de aquí, mis soldados me defenderían. Pero yo soy de otro mundo. Y esto lo dejó loco, obviamente, a Pilato, que no entendía nada. Como Pilato no encuentra mal en él, dice Lucas 23:6 que Pilato preguntó si era Galileo Jesús. Y Lucas 23:7 dice que cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, porque Jesús era de Nazaret al norte, estado, provincia o departamento de Galilea, y allí gobernaba Herodes, pero Herodes estaba visitando Jerusalén por la Pascua. Entonces Pilato se entera y lo manda a Herodes. Dice, arréglate tú si él es de tu zona. Y Pilato lo envía a Herodes. Vamos a Juan capítulo 18 entonces. Jesús es enviado a Herodes. Entonces, ¿por qué primero lo ve Pilato? Porque Pilato gobierna Judea, donde está Jerusalén. ¿Por qué ahora Pilato lo envía a Herodes? Porque Jesús es de Nazaret, jurisdicción de Galilea, y allí gobierna Herodes. Porque en cada estado en Palestina había alguien romano o enviado por Roma para gobernar. Este Herodes no es el que encontramos en el nacimiento de Jesús, que ahora que viene diciembre, seguramente en algún lugar ustedes van a escuchar la historia navideña, que Herodes se encontró con los sabios de Oriente y Herodes mandó a matar a los niños. ¿Recuerdan ese Herodes? Ese Herodes no es este Herodes. Este aquí que está aquí con Jesucristo no es Herodes el Grande del nacimiento de Jesús. Este es Herodes Antipas. ¿Cómo se llamaba? Herodes Antipas. También despiadado, cruel, infame, terrible, asesino. Él tenía 10 esposas. A una mató porque no tenían un problema y la mató. Creo que mató a un cuñado también, pero así era un asesino. ¿Saben a quién más mató este Herodes Antipas? A Juan el Bautista. Imagínense la calaña de persona que Jesucristo va a tener enfrente en el juicio. Y este Herodes Antipas, ¿saben a quién quería matar? A Jesús. Eso lo dice Lucas capítulo 13. Y les quiero leer allí, aunque usted no vaya allí, solo les leo un versículo de Lucas 13. Que a Jesús le dijeron, no entres a Jerusalén porque Herodes te quiere matar. Y dice Lucas 13:32 que Jesús les dijo, vayan y díganle a ese zorro que Dios tiene otros planes. Yo tengo que ir a Jerusalén. Qué lindo Jesús. Vayan y díganle a ese zorro, le dijo Jesús a Herodes. Así que ahora era la oportunidad de Herodes. Lo tenían frente a Jesús, el zorro. Miren, Jesús es fantástico. Lea de Jesús, aprenda de él. Al que zorro Jesús no le decía gatito lindo, le decía zorro. Y era el hombre más amoroso del mundo. Me encanta Jesús, porque él dice las cosas por su nombre. En Argentina decimos al pan pan y al vino vino. Las cosas se dicen como son. No hay que andar tirándole flores a toda la gente. Jesús no lo hacía. Él era un zorro, un asesino. Y Jesús le dice, dígale a ese zorro. No voy a hacer lo que él diga. Y era la oportunidad ahora de Herodes de tenerlo enfrente. Y este Herodes, que era un asesino, entonces lo tiene a Jesús enfrente, pero no va a saber qué hacer con él y lo regresa a Pilato. En los evangelios, para que no se confundan, tenemos 4 Herodes. Herodes el Grande, que es el que actúa en el nacimiento de Cristo, que mandó matar a los niños. Herodes Antipas, que es este Herodes en la muerte de Jesús. Luego aparecen otros 2 Herodes en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Herodes, parece Gripe,
Herodes Agripa I y Herodes Agripa II. Herodes Agripa I aparece en Hechos 12, cuando murió comido por gusanos. Y eso lo dice la historia, no solo la Biblia. Y luego aparece el Herodes Agripa II en Hechos capítulo 28, cuando Pablo tiene una relación allí. Así que son 4 Herodes, todos infames, crueles, malévolos, como eran. Y este que está allí con Jesús también. Y Herodes no sabe qué hacer y lo manda de regreso a Pilato. Y entonces Pilato intenta que la gente le tenga lástima a Jesús y lo manda a azotar, dicen los evangelios, con esos látigos que eran con puntas de pedacitos de metal y hueso que partían el cuerpo literalmente. 2 personas siempre, 2 soldados romanos eran los que flagelaban a un reo allí. Primero uno, luego el otro. Muchos, dice la historia, que morían allí, en el flagelamiento. Muchos. Y antes de ir a la cruz los flagelaban para que pierdan sangre y en la cruz no estén 2 o 3 días colgados, sino que mueran rápidamente. Pero Jesús no tenía que morir allí, por eso no murió, porque era la cruz el plan original de Dios. Y entonces cuando terminan de castigar a Jesús, que recuerden que ya en la noche los judíos lo habían castigado, dicen los evangelios que con bofetadas, lo escupían, palos en la cabeza, luego la corona de espina. Imagínense la imagen de Jesús. Y entonces Pilato intenta que esa imagen de un pobrecito haga que el pueblo se compadezca de Jesús. Y Pilato presenta a Jesús ante el pueblo y dice el libro de Marcos que el Sanedrín instó a toda la multitud que estaba allí, que iban a celebrar la Pascua, a que griten que lo crucifiquen a Jesús. Y Pilato queda sorprendido por la actitud de la gente que piden que crucifiquen a Jesús y que suelten al asesino de Barrabás. Miren cómo el mundo al malo le llama bueno y al bueno malo, porque soltaron a pedido de la gente a un asesino y aquel que no hizo nada mandan a crucificar. Así es el mundo. Y así son las multitudes, muy peligrosas siempre. Siempre. En un bloqueo, en un estadio, en cualquier lugar. Las multitudes son peligrosas porque no piensan, actúan en masa. Y allí estaba la multitud, imagínense, miles de peregrinos en Jerusalén, celebrando la bondad de Dios de la liberación de Egipto, la Pascua. Al mismo tiempo, pidiendo que crucifiquen al Hijo de Dios. ¡Qué incongruencia! Y allí estaban entonces pidiendo que crucifiquen a Cristo. Y Pilato entonces entregan a Jesús, dice el capítulo 19, para que los judíos se deshagan de él, como era el deseo de hace mucho tiempo atrás. Noten a Pilato. ¿Qué personaje? Pilato evadió su responsabilidad. ¿Sí? Porque Pilato tenía en sus manos el poder para hacer que a Jesús no lo mataran. Y es interesante que los evangelios nos cuentan que el pueblo gritaba y decía que si Pilato soltaba a Jesús, ellos iban a ir a Roma a decirle a Herodes, a César, que Pilato no era amigo de César. Y Pilato, con toda esa influencia política que él tenía, él estaba en lo más alto de su carrera, prefirió el prestigio, el dinero y la influencia a quedar bien con Jesús. ¿Cuánta gente hace lo mismo hoy en día? Y entonces Pilato lo castiga a Jesús y no tuvo la valentía de ponerse del lado de Jesús. Qué triste. Pudiendo estar hoy disfrutando de la eternidad y la vida eterna, tuvo su oportunidad, pero la perdió por querer quedar bien con la gente, mantener su influencia, su poder y prestigio. Lo perdió todo. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Que no intentemos ganar el mundo y perder el alma, porque lo más importante es el alma. Pilato, entonces, entrega a Jesús. Algo más que nos llama la atención allí en Juan 18, y el otro grupo que aparecen, que ya les mencioné también, es la multitud. Teníamos en el verso 28 que los judíos eran algunos de ellos, pero ahora tenemos en los versículos 38 al 40 la multitud.
Miles y miles de personas que vinieron de tantos lugares a celebrar la Pascua judía, recordando la liberación de Egipto. Pero el Sanedrín, nos dice el libro de San Marcos, los incitó a que suelten a Barrabás y que castiguen a la muerte a Jesús. Qué interesante. Y nos preguntamos qué locura, ¿no? ¿Cómo pudo suceder esto? Pero tenía que suceder porque ese era el plan de Dios. Cuando leemos en el libro de Hechos se nos cuenta de que, y no recuerdo en qué capítulo está, creo que es Pedro que habla y dice, todo sucedió con los detalles como Dios lo había predeterminado. Porque es Dios quien controla o controló todo lo que estaba allí sucediendo. Lo otro interesante es cómo Jesús actúa en este juicio. Noten ustedes que aquí vemos que en el Evangelio de Juan Jesucristo hace unas respuestas a Pilato, pero no le explica mucho. Solo le dice que él vino para ser el rey, pero es un reino celestial de otro mundo. Y Jesús no le habla mucho a Pilato. Cuando leemos en los otros evangelios, él generalmente permanece callado y él no se defiende a sí mismo. Y cuando Jesús actúa de esa manera y lo vemos actuar de esa manera, vemos la absoluta majestad de él. Que aunque los otros iban y venían y estaban enfurecidos, Jesús estaba en control y Jesús estaba con su dominio y tenía el control total de todo lo que allí sucedía. Vemos una majestad absoluta de él. Le dejó claro a Pilato que su reino no es de este mundo. Le dejó claro a Pilato para qué vino. Le dejó claro a Pilato quién era. Pero muchas veces actuando con silencio. Y qué interesante es esto para nosotros hoy. Jesús, ¿para qué iba a ponerse a discutir con Herodes? ¿Alguien puede saber para qué? Para nada, era perder tiempo. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz y quería ir lo antes posible. ¿Para qué iba a discutir con Herodes? Porque no había terreno en común para platicar. ¿Para qué iba a discutir con Pilato? ¿Para qué iba a discutir con los del Sanedrín? Si ya habían decidido, como dice San Juan capítulo 11, cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, Jesús ya había decidido, ellos habían decidido darle muerte a Jesús. ¿Para qué iba a discutir con Anás y Caifás? No había nada que los podía unir para discutir a ellos. Así que Jesucristo permanece callado. Igual nosotros en la vida tenemos que tener cuidado con quién hablamos, de qué hablamos. Hay gente con las cuales no hay que hablar. Y hay gente que cuando usted le hace una pregunta, usted tiene que discernir, ¿es una pregunta para aprender o es una pregunta capciosa para que usted caiga? Hay que ser sabios en la vida. Hay gente con la cual no tenemos nada en común y hablar es perder tiempo. Déjelos que digan lo que quieran, que hablen lo que quieran, que hagan lo que quieran. Jesucristo lo sabía muy bien. Y Jesucristo por eso con esa gente no habla aquí. Porque Jesús sabe que de nada sirve si ellos ya han decidido matarlo, porque no están haciéndole un juicio justo. Entonces Jesús permanece en silencio. Pero a pesar de estar en silencio, muestra su absoluta majestad, porque nuestro Señor es Dios y allí también fue el Señor siempre. No fue una víctima. La Trinidad estableció que este era el plan para la salvación de todos nosotros. Y ahí lo tenemos a Jesús, el Hijo de Dios. El que está vivo, dice en Apocalipsis, y estuvo muerto como cantábamos, pero vivo está hoy. Nuestro Señor controlando la situación, el león de la tribu de Judá, el Cordero, el soberano, el santo y verdadero, nuestro testigo fiel, el primogénito de los muertos, el alfa y la omega, el principio y el fin, el soberano de los reyes de la tierra. El que es, el que era y el que ha de venir, el primero y el último, el que tiene ojos, dice la Biblia, como fuego, el que tiene pies como bronce bruñido, el principio de la creación. Él es nuestro Señor Todopoderoso, Rey de las naciones. Él es la palabra de Dios, el Rey de Reyes. Allí está parado, en silencio, pero con total control de toda la situación, como sigue estando en control hoy de todo lo que pasa en este mundo caótico. Antes de que venga el fin, peor se pondrá porque ya está en la Biblia. Él es y será siempre el soberano que gobierna todo. Amén. Aleluya a nuestro Señor. Y ahí está.
Ahí está. Y el otro personaje que aparece al final allí de de Juan 18, Barrabás, que dice el Evangelio de Marcos que era un asesino. Había hecho una revuelta en Jerusalén y por eso estaba en la cárcel. No era un preso cualquiera, era un preso conocido, así como un marero despiadado que asesinó a muchos, conocido. Y el pueblo pide que a él liberen y que maten al inocente. Así es el mundo. A lo blanco llama negro y a lo negro blanco. Y ahí está entonces Barrabás, el violento asesino, que lograba las cosas por la violencia. Jesús lograba y logra las cosas por la paz, el amor y el Espíritu Santo, no como el Imperio Romano, con espada o con fuerza. El reino del Señor se extiende diferente a los reinos de este mundo. Allí está Barrabás. ¿Qué habrá pensado Barrabás cuando vio a Jesús llevando la cruz? ¿Ese era su lugar? ¿Qué habrá pensado Barrabás cuando vio a Jesús colgado en una cruz? ¿Ese era su lugar? Bueno, Jesús murió por Barrabás. Jesús murió por Herodes. Murió por Anás. Murió por Judas. Murió por Caifás. Todos podrían haberlo aceptado como Salvador. Murió por nosotros, por cada uno de nosotros. Porque ese era nuestro lugar. Era el lugar de Barrabás, era el lugar de Herodes. La cruz era el lugar de Judas. Era nuestro lugar también. Porque es el lugar que merecemos desde nacimiento. Pero allí fue nuestro reemplazo, Jesús, para que al creer en su obra en la cruz seamos libres como cantábamos hoy en día y podemos alabar a Dios y tener vida eterna. Pero ese era nuestro lugar. El lugar de Barrabás, un asesino, y el lugar de nosotros. Como vimos hace 2 domingos atrás, ¿recuerdan que el pecado de la cobardía es tan serio para Dios como el asesinato? Y allí está, que todos merecemos esa cruz, pero Jesús murió por todos. Allí está en ese acto de esos juicios injustos y la cruz y el castigo a Jesús y la tortura, lo más cruel del ser humano. Pero allí está el mayor amor de Dios por cada uno de nosotros. Qué contraste entre el ser humano y el Señor. Y el Señor fue allí en la cruz por todos nosotros. En realidad, Jesús juzgó a Pilato, porque Pilato se condenó a sí mismo con lo que dijo e hizo, igual que todos los que participaron de su ejecución, igual que todo ser humano que no acepta a Cristo. Dice la Biblia que es condenado por sus obras y sus palabras. Pero todo cambia cuando aceptamos a Jesús en el corazón y tenemos vida eterna. Quiero pedirle que se ponga en pie. Vamos a orar. Si todos tenemos vida eterna, qué bueno. Si alguien no tiene vida eterna y tiene que aceptar a Cristo, hágalo. Acepte a Jesús en su corazón. Usted que nos está viendo o si alguien nos está escuchando, acepte a Cristo en su corazón. No pierda tiempo. Es por su bien. Le da una nueva vida aquí y le da la vida eterna. Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias por la obra de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, porque en medio de todo lo que te hicieron, tú estabas allí en majestuosidad, controlando todo. Por amor a nosotros, sencillamente por amor, te dejaste golpear, flagelar, escupir, criticar, burlar y clavar en una cruz. Que podamos pensar en lo que hiciste por cada uno de nosotros más y más en esta vida, para que podamos vivir en agradecimiento a ti con nuestra vida que tenemos en esta tierra. Señor, gracias por el amor del Padre, del Espíritu Santo y de Jesús en nosotros. Ayúdanos a corresponder a ese amor cada vez más. Señor, ayúdanos a aprender de Jesús cómo actuar en la vida. Ayúdanos, Señor, a ver que lo que importa es el corazón, que podemos ser como esos judíos, muy pulcros ceremonialmente por fuera, muy bien vestidos, actuar muy bien ante la gente, pero con un corazón inmundo y mundano. Que eso no suceda entre nosotros,
que lo más importante sea para todos nuestro interior, lo que tú ves y miras todos los días. Señor, ayúdanos a no ser como Pilato, quien pudo jugarse por Jesús, pero decidió quedar bien con su influencia, con sus pares, con el mundo, mantener su prestigio, su fama, su popularidad, su dinero, pero perdió su alma y creemos que estará en el infierno. Señor, enséñanos a medida que pasan los días de esta historia y ayúdanos a vivir para ti en todo momento. Bendice a todos los que están en este recinto, a los que nos están viendo y escuchando. Bendícelos ricamente. En el nombre de Jesús. Amén.